a tus órdenes. Muy buenos días a todos. Espero que los caballeros hayan pasado un gran fin de semana, hayan compartido ese tiempo de coinonía. Espero ir el próximo año a unirme a ustedes. En la segunda y tercera clase dimos la autenticidad de la Biblia. Vimos cómo podemos confiar en la palabra de Dios. Vimos que no hay ningún documento histórico de la antigüedad que se pueda comparar, al punto de que aunque hayan habido cambios, es el mejor documento preservado de cualquier antigüedad, confirmado aún hasta con ateos que critican la Biblia. La Biblia ha sido criticada por más de 300 años, arqueológicamente, históricamente, con profecías se ha confirmado, con hechos científicos, y aún así los ateos o cualquier tipo de religión que va en contra de ella nunca ha podido negar la autenticidad de la Biblia. Pero ahora, ¿qué hacemos con las religiones que utilizan la Biblia y que enseñan doctrinas falsas? Doctrinas que son esenciales para el cristianismo, como la divinidad de Jesús, la Trinidad, la salvación por medio de la fe a través de la gracia de Dios, la resurrección de Cristo. Estas doctrinas son atacadas por diferentes grupos que no son cristianos y que creen que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que hacen estas religiones? Lo primero que hacen es, aunque creen en la Biblia, van a atacar específicamente en la Biblia que tú tienes en tu mano. Y no la van a atacar con cosas que son mentiras. La van a atacar con cosas que son ciertas, que son verdaderas. Nosotros estuvimos exponiendo el versículo que dice, hierro con hierro se aguza, y de esa misma forma un amigo aguza a su otro amigo, a su amigo. Y vimos que en la escuela nos mandan a hacer tareas a uno. Eso es prácticamente lo que estuvimos haciendo la clase pasada, viendo esa interacción. Vimos que los que quieren volverse bomberos o policías tienen que pasar por un entrenamiento. Y si le subimos un nivel más, algo parecido a la hora de presentar defensa es lo que hacen los abogados. Los abogados, cuando tienen un caso muy importante, cuando tienen un caso que puede haber una diferencia entre millones de dólares, su propia firma contrata investigadores profesionales y contrata abogados para que critiquen su propia posición. Y el acusado es acusado con varias evidencias que son verdades, de las cuales él no ve venir. Y muchas veces lo quiebran en la corte y el jurado termina creyendo la defensa. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es, voy a traer evidencia que es verdad, pero en el contexto correcto, para que cuando ustedes tengan que presentar defensa, para cuando ustedes quieran hablar con su Biblia y no sean encontrados con otras personas de otras religiones que ataquen su Biblia, ustedes estén listos para defender la palabra de Dios y la doctrina que se está acusando. Amén. De nuevo, traen evidencias que son verdad, pero que cogen a las personas en una mala posición y estas personas terminan dudando si lo que ellos mismos creen es verdad. Entonces, eso es lo que vamos a presentar el día de hoy. Ahora, la Reina Valera. Aquí tengo mi Biblia de bolsillo. La Reina Valera. Esta es la Biblia que normalmente todos utilizamos. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben cómo llegó esta Reina Valera en 1960 a sus manos? ¿Cuál es la transmisión que ha tenido? La Biblia de la Reina Valera comenzó con la ayuda de dos Biblias. Comenzó con la ayuda de una Biblia que se llama Biblia Políglota Complutense, que fue escrita en el año
1514. Utilizaron solamente 7 manuscritos griegos de entre el año 1000 y el año 1500. De entre el año 1000 y 1500 existían estos manuscritos griegos y esto lo utilizaron para crear esta Biblia. Si ustedes se dan cuenta, tiene varios idiomas. Tiene el hebreo, el griego, el latín y el arameo. Esta Biblia más la otra Biblia del Nuevo Testamento por Francisco de Encinas, que fue escrita en 1543. Fue utilizada por Casiodoro de Reina. Él, basado en estas dos Biblias, se apoyó, pero no fue sino la Biblia de Erasmus, de Desiderius Erasmus, que utilizó más que todo esta Biblia. Entre las 3 Biblias diría yo que esta la utilizó más o menos un 80% del tiempo. Ahora, esta Biblia él tuvo 5 ediciones, Erasmus. La primera la publicó en 1516. Estaba tratando de ser la primera persona, se había inventado ya la imprenta, y estaba tratando de ser la primera persona que sacara una Biblia y fuera no solamente imprimida, sino publicada. Ahora, en esa época, para tú publicar algo, necesitabas el permiso del Papa. El Papa era el que mandaba en ese tiempo. Entonces, había ya otra Biblia imprimida, pero estaba guardada en un sótano esperando por la aprobación del Papa. Y en ese día no existía el fax, ni los emails, ni nada. Entonces, Erasmus, muy inteligente, él era un sacerdote católico, y a él se le ocurrió la idea de dedicar esa Biblia al Papa. Y se saltó la aprobación del Papa de esa forma. El Papa dijo, una Biblia para mí, publíquenla de una. Como él quería ser el primero, él se apresuró para publicar esa edición que constaba de un lado, tenía el latín y otro lado tenía el griego. Algo así como las Biblias de la Reina Valera bilingüe, que tienen en un lado el inglés y en otro lado el español. ¿Cuántas de ustedes tienen una de esas Biblias? Giselle tiene una. Entonces, esta Biblia de Erasmus tenía en un lado el latín, en un lado el griego. Tuvo 5 ediciones. Y esto es lo que él dijo de su primera edición. Dijo, mi primera edición fue precipitada en lugar de editada. Tuvo un número de errores en él. Cuando Erasmus utilizó 8 manuscritos, el más viejo era del año 1000 y el más antiguo era del año 1400 y el más nuevo era del año 1400. Pero ninguno de estos manuscritos tenía el libro de Apocalipsis. Entonces, él va donde un amigo que tiene un comentario del libro de Apocalipsis en el latín, donde cita los versículos en griego y utiliza eso para escribir el libro de Apocalipsis. Cuando él llega a la última página del comentario de su amigo, la página se había caído. Los últimos 6 versículos del libro de Apocalipsis no los tenía. Entonces va a la Vulgata, que era la Biblia del latín. El latín era el idioma más común. Va a la Vulgata y traduce del latín al griego para completar esa Biblia, para lanzarla rápido, para ganarle a la otra persona que ya la había imprimido. Publica esta edición y como para más o menos, ya, sí. Ahora, ¿de dónde saca Erasmus estos manuscritos? Estos manuscritos pertenecen a una colección que hoy en día, no en ese tiempo, pero hoy en día la llamamos, voy a colocarla acá,
la llamamos el texto mayoritario. Tenemos 5.800 textos griegos. De esos 5.800, el 80% data de la edad del año 1000 al año 1500. Y tenemos otro grupo de textos que se le llaman el texto crítico. De aquí nada más existen, de los 5.800 más o menos, el 20%. Erasmus coge 8 de estos manuscritos, que son alrededor de 4.000. Coge de aquí 8 y de ahí escribe el texto recibido, o lo que se llama en latín textus receptus. Ahora, él lo escribe en el año 1516 y en un total de 5 ediciones. La segunda edición fue en el año 19, la tercera fue en el año 22, la cuarta en el año 27 y la última en el año 35. En sus primeras 2 ediciones, Erasmus no incluye lo que se conoce como la cláusula juánica de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. De esto voy a estar hablando más adelante. Que sí estaba en la Vulgata, en el latín. El Papa y más otras personas criticaron mucho a Erasmus por no incluir la cláusula juánica. Él no había encontrado la cláusula juánica en ninguno de los 8 manuscritos que él utilizó. Y por presión del Papa y las otras personas, sí lo incluyó en su tercera, cuarta y quinta edición. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué razón Erasmus solamente utiliza 8 manuscritos? Porque eso era lo único que él tenía a la mano. Eso era lo único que en las librerías donde él estaba tenía a la mano. Y de esos 8 manuscritos, él hace un estudio del texto, hace un estudio crítico de lo que él tiene a la mano. Y por eso él produce lo que él tiene. Él no estaba tratando de ninguna manera engañar a las personas con la Biblia de él. Ahora, Casiodoro de Reina, en 1569, con las 2 Biblias que mostré al principio, junto y sobre todo con la Biblia de Erasmus, especialmente la quinta edición, produce lo que nosotros llamamos hoy en día la Biblia del oso. Gracias, hermano Alex, por prestarnos la Biblia. Esta Biblia del oso, publicada en 1569, es tomada por Cipriano de Valera en el año 1602 y es revisada y es publicada y lo llamó la Biblia de los Cantares. Él la llama una segunda edición para no apropiarse de todo el trabajo que Casiodoro de Reina había hecho. Cipriano muere y la familia de Casiodoro manda a volver a imprimir la Biblia de Cipriano, pero esta vez otra vez con el emblema de el oso. Y esta es la Biblia de 1622 que es publicada, es prácticamente la misma, pero con el frente del oso de Casiodoro de Reina. Esta Biblia está disponible en internet, está en la Librería Nacional de Colombia y se puede ver en internet página por página y está con varias notas.
del dueño. Y es muy interesante los versículos y las notas que uno puede ver. Ahora, las personas al ver el oso y sabiendo que Cipriano Valera lo había editado, le dan el apodo a esta Biblia Reina Valera, tomando los dos apellidos del autor y del editor. Y esta Reina Valera pasa por ciertas ediciones. La edición de 1862 por parte de Lorenzo Lucera Predosa, 1865 una revisión de Mora, 1909 por la Sociedad de Antigua Versión, 1960 revisada por las Sociedades Bíblicas en América Latina. Y esa es prácticamente la Biblia que tenemos nosotros hoy en día. Para nosotros explicar los cambios que han pasado, sobre todo en 1909 y en 1960, tenemos que entender lo que es el texto crítico. El texto crítico data, de nuevo, entre lo más cercano del año 150 hasta el año 600, hay ciertos manuscritos. Hay muchas piezas pequeñas, pero también hay libros que contienen toda la Biblia. A estos libros se les llamaron Codex. Y en especial hay dos que contienen casi toda la Biblia. Uno se llama Codex Sinaiticus, fue descubierta en el año 1844 y data alrededor del Concilio de Nicea, alrededor del año 300. Esa es una de las Biblias más antiguas que existen. Está en Inglaterra, si no estoy mal. Sí, está en Inglaterra, pero tú la puedes leer en internet. Y, lógicamente, en un lado está en el griego y en otro lado está en inglés, en la página. Lo escriben en inglés, pero uno puede leer ahí el griego en la Biblia. También está el Códice Vaticanus. Proviene de Cesarea, pero fue transportado al Vaticano y descubierto en el año 1475. Este códice data entre el año 325 y 350, muy temprano. A diferencia de los 8 textos que utilizó Erasmus, que datan del año 1000 al año 1400. Ni Sinaiticus, ni Vaticanus, ni la mayoría, no diría todos los manuscritos de esa época no contienen la cláusula joánica, no contienen el final largo del libro del Evangelio de Marcos y no contienen la historia de la mujer adúltera. Eusebius y Jerome, dos personas con bastante dinero y bastante poder y autoridad entre los años, Eusebius alrededor del año 300 después de que Constantino toma poder y Jerome al final del año 300, más o menos al principio del año 400, tratan de imprimir Biblias a mano y no logran encontrar ningún manuscrito con el final largo de Marcos, ni la mujer adúltera, ni la cláusula joánica. Entonces, no solamente es que los dos códex lo digan y punto, no. Hay historia que dicta estas cosas. También hay varios papiros. Yo aquí coloqué como unos 7 u 8 papiros pequeños, pero de estos hay miles de papiros pequeños que se encuentran en varias universidades por todo lado del mundo, en el cual uno puede observar y comparar trozos al Codex Sinaiticus o al Codex Vaticanus, y en realidad no hay mucha diferencia. Ahora, si vemos los 8 manuscritos que utilizó, o si vemos prácticamente las ediciones del libro de Erasmus, de la Biblia de Erasmus en el griego, vamos a encontrar que en esta Biblia hay ciertos versículos, en esa época todavía no estaban los capítulos y versículos, pero ya entre unos cuantos años, creo que en el 1550, alrededor de 1550 le agregan los capítulos y unos cuantos años más le agregan los versículos.
no se encuentran ciertas palabras agregadas al libro de Erasmus que él encuentra en estos 8 manuscritos. Estas palabras, y no es opinión mía, es opinión de nosotros leímos en la primera clase de Bart Ehrman, dice que son adiciones de comentarios y que su motivación fue pura. Por ejemplo, yo escribo un manuscrito o yo copio un manuscrito, Janet copia ese manuscrito y se lo pasa a su hija, Giselle, y Giselle escribe un comentario al lado de la Biblia y ella se lo pasa a su hija y su hija a su otra hija y ella piensa, oh, eso debe ser que es parte de la Biblia y lo agrega como versículo a la Biblia. Y estos versículos terminan en la Biblia de Erasmus y Cipriano de Valera, y Casiodoro de Reina lo incluye en la Biblia del Oso y Cipriano los coge. Ahora, ya que los manuscritos del texto crítico, la mayoría son descubiertos alrededor del año 1800. En el año 1909, las personas que se encargaron de editar se dieron cuenta del descubrimiento del texto crítico y fueron honestos y comenzaron a investigar cuáles eran las diferencias que se habían encontrado en estos textos con lo que ellos tenían en la Biblia. Y decidieron hacer ciertas ediciones utilizando lo que ellos tenían en la mano de los textos críticos que se habían descubierto. En el año 1960 volvieron a hacer lo mismo, ya con más descubrimientos, con más textos críticos que ellos tenían en la mano, y agregaron a la Biblia de la Reina Valera de 1960 estos cambios. Entonces, siempre han tratado, los editores de la Reina Valera siempre han tratado de ser fieles a lo que ellos tienen en la mano. Teníamos en la mano el texto de Erasmus, vamos a utilizar esto. Los de 1909 tuvieron en la mano ciertos textos críticos, fueron fieles al texto. Tuvieron más textos críticos en 1960 e hicieron ciertos cambios. Entonces, como para explicar esto, voy a borrar acá y vamos a demostrar todo lo que hemos hablado en forma lineal. Ok. Digamos que aquí muere Cristo y aquí, digamos, estamos nosotros. Alrededor del año 100 se completa la Biblia. Algunos creen que en el año 80, otros después del 120, pero lo más fijo es alrededor del año 90 al 100. Pero coloquémoslo aquí el año 100. Aquí se completa el Nuevo Testamento. Existen ya los originales. Del 100 al año más o menos 500, tenemos todo esto, el texto crítico. Más o menos acá al año 1000, al año 1500, tenemos el texto mayoritario. De este texto utilizan 8, no sé si me alcanzan a ver ahí, utilizan 8 manuscritos para crear en el año 1535. Al final, el texto recibido. Valera coge del texto recibido en el año 1569 para la Biblia. Llamémosla ya Reina Valera. Saltamos al año 1909, donde hacen ciertos cambios. 1960, donde hacen otros cambios.
Ahora, la Reina Valera utiliza el texto del 60, utiliza el texto crítico y también utiliza el texto recibido para hacer su traducción. Pero es más o menos un 20% del texto crítico y el texto recibido utiliza más o menos un 80%. En la Reina Valera no se encuentra, perdón, en la Reina Valera del 60 no se encuentra la cláusula joánica, se encuentra el final de Marcos, se encuentran los versículos o las palabras agregadas a la Biblia, se encuentra todo esto, que vamos a explicar más rato. Pero hay otras traducciones de la Reina Valera que han surgido también. Está la Reina Valera del 95, que es prácticamente como otra Reina Valera, pero con palabras para que todo el mundo pueda entender. No hay mucha gran diferencia entre la Reina Valera del 60. Pero ha salido una Biblia que se llama la Reina Valera revisada del 2000, vamos a colocarla acá, del 2015, la cual es esta que tenemos aquí, la Reina Valera del 2015. Esta Reina Valera utiliza 100% del texto crítico. Entonces en esta no se encuentra ni la cláusula joánica ni los versículos, las palabras. Yo lo llamo palabras, no versículos, las palabras que fueron agregadas. Y existen otras dos traducciones, que es la Biblia Reina Valera de Gómez del 2010 y la nueva Reina Valera del 2020. La Reina de Gómez del 2010 utiliza 100% el texto recibido, ignorando las ediciones que se habían hecho en la Reina Valera. Lo mismo hace la Reina Valera del 2020, utiliza el 100% del texto recibido. De las dos, la Reina Valera del 2010 hace ediciones acomodando ciertos versículos. Y para mí, de todas las Reina Valeras, la más peligrosa de todas es esta, la Reina Valera de Gómez, porque ignora los descubrimientos de los manuscritos encontrados y hace ciertos cambios a su preferencia. Por lo menos la del 2020 no hace cambios, va directamente a los 8 manuscritos y a lo que el Papa y ciertas personas empujaron a Erasmus a incluir la cláusula joánica. ¿Preguntas hasta ahora? Dime, Alex. Espérate que te van a pasar el micrófono. Mi pregunta es, cuando vinieron los europeos a invadir América, ¿ellos traían la Biblia, la que está de 1000 a 1500? No. ¿O es diferente Biblia? Cuando vinieron... Cuando ellos vinieron supuestamente a conquistar y... No es exactamente qué Biblia trajeron, pero cuando se estableció el idioma español, se trajo la Reina Valera, se me olvidó cuál, la de 1622. Esa es la que se trajo para enseñar y esa era lo que los sacerdotes más que todo utilizaban. Ya, gracias. Pastor. Esas versiones de la Biblia del Oso y la Reina Valera contenían los libros apócrifos. Si no estoy mal, sí. Sí contenían los libros apócrifos. ¿Por qué razón? Porque Erasmus utiliza la Vulgata para el Antiguo Testamento. Y en la Vulgata estaban incluidos los libros apócrifos. Dime, Jaime. Sí, hermano Andrés. Cuando se habla de los textos críticos y los textos mayoritarios,
¿Qué podemos entender por los textos críticos y qué podemos entender por los textos mayoritarios? Porque se les dice así. Y tengo otra pregunta más, perdone que sean todas así de una. Cuando Erasmus utiliza estos textos, usted dice que en lo que pienso yo que qué era lo que había en error, porque ahí en el televisor hablaba de que habían algo que estaban erróneos. O sea que si es parte de lo que cuando se estaban utilizando los textos, que aquellos que veían los apuntes que usted dice que le ponían a los lados, eran los errores que ellos mismos estaban viendo en la escritura que estaba colocándose. Vamos por la primera pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el texto crítico? Julio, déjaselo porque necesito clarificación de él, por favor. ¿Qué diferencia hay entre el texto crítico y el texto mayoritario? Esa es prácticamente la primera pregunta. La primera pregunta es, cuando se refiere a texto crítico, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la colección de manuscritos encontrados de entre el año 100 al año más o menos 500, 600, lo cual hay demasiados. Okay. Pequeños, pero si los colectamos, ahí en comparación al texto mayoritario es solamente como un 20% de todo lo que tenemos juntos. Ahora, ¿qué diferencias hay? Les podría dar así, ¿a quién tiene, aparte de esta Biblia, quién tiene una nueva versión internacional tiene una nueva versión internacional? Ok. Búscame ahí, en la nueva versión internacional, Juan capítulo 5, versículo 4. ¿Quién tiene otra Biblia, nueva traducción viviente o nueva? Ya la tiene, George, ya te doy un versículo. ¿Qué dice? Sí, ¿qué dice? No hay un 4. Rosa, búscame Mateo 18:11. Hermano John, ¿qué dice Marcos 11:26 en la Reina Valera? Rosa, ¿qué dice Mateo 18:11? Entonces, como para ilustrar las diferencias. De nuevo, la Reina Valera, ¿qué dice? No hay. Son palabras que se han agregado con el tiempo, eso no fue de una vez, con el tiempo, a los manuscritos que tenía Erasmus, que datan del año 1000 al año 1500. ¿Qué dice? ¿Qué le di yo? Marcos 11:26 le di. ¿Y qué dice Marcos 11:26 Javier, ¿qué dice Marcos 11:26? Lo vamos a leer del primero. ¿Ese es Marcos o Lucas? Marcos 11:26. ¿Sí? Ok, ¿qué dice? Nada. Entonces, esa Biblia de Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera del 2015, y hazme un favor, ábreme en Marcos capítulo 16. Estas Biblias utilizan el texto crítico para hacer su traducción y la Reina Valera utiliza 80% el texto recibido. La Biblia de las Américas es prácticamente lo reverso. La Biblia de Américas utiliza un 80% del texto crítico y un 20% del texto recibido. Entonces, ellos dejan esos versículos en la Biblia. Y todos los versículos que le he dado a ustedes, todos los versículos pueden encontrar en la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas, cuando hizo su edición,
no tomaron la decisión de dejar eso aparte porque no saben si en realidad eso estaban ahí o no. Entonces, cuando la publicaron, la dejaron ahí. Y dejaron también, no, ellos no incluyeron la cláusula juánica, pero sí dejaron todo lo demás. Ahora, con un lapicero, vamos a 16, sí, dame permisito. Y quiero que pases esta Biblia y que alcancen a leer. Léeme lo que dice ahí, por favor. Un segundo. Y una vez lo leas, por favor, pasa la Biblia y que las personas mismas puedan ver lo que dice ahí. Ok, Marcos capítulo 16. La nota. 16:8. Los mejores mensajes terminan el evangelio aquí. 16:20. Algunos mensajes antiguos añaden amén. Sí, entonces él dice que los mejores manuscritos antiguos terminan ahí, ¿en dónde? En el versículo 8. 16:8. Exactamente. Yuritza. Entonces, según la guía que tiene ahí, la Reina Valera, que ocupa el 100% del... La Gómez y la del 20. Sí, esas dos son las que digamos que pueden ser más confiables, que son el 100% del testimonio. Más confiables en cuanto a lo que tenía en la mano Erasmus, que solamente tenía manuscritos del 1000 al 1500. Ok. Me hago entender. Lo que hace el texto crítico es que él va a lo más temprano, a lo que tenían Jerome, lo que tenían todos los padres, y con lo que ellos escriben sus cartas, tú encuentras que todos estos manuscritos concuerdan. Eso es lo que utiliza la Biblia del 2015, el texto crítico. Ok. Gracias. Entonces, para mí, esta es mi opinión, entre más temprano estemos, vamos, más confiable es. Y esto es lo que hicieron las personas en el 1909, en 1960. Ellos descubrieron, dijeron, ok, aquí descubrimos cosas más tangibles, más cerca, vamos a utilizarlas, y lo hicieron 2 veces. Solo unos pocos cambios en el 1909, pero varios cambios en el 1960. Más sin embargo, solamente hay como un 20% de cambios en el año 1960. Herbert, ¿tiene una pregunta? No. Sí, no hay problema. Entonces, para comparar la Biblia con otras religiones, si vemos el libro de... ok, se me pasé. No, sí, muy bien, pero no le hunda todavía. El libro del Mormón fue escrito por Joseph Smith en el año 1830. Cuando fue escrito en el año 1830, más o menos, es un libro de 531 páginas, más o menos del tamaño del Nuevo Testamento. Ese libro tiene 3.913 cambios, más o menos 7 cambios por página. Y esos no son cambios de palabras o de cómo se escribía o de comentarios, no, esos son cambios hechos a propósito, como esto es uno de ellos, por lo menos en el versículo 6, en segundo de Nefi 36, hablando de las personas que creen en el mensaje del Evangelio, dice, y entonces en ese tiempo todavía estaba la esclavitud, y tenían a los negros de forma de esclavitud y los blancos eran más puros. Y entonces alegrarán porque sabrán que es para ellos una bendición de la mano de Dios, y sus escamas de oscuridad comenzarán a caer de sus ojos, y no pasarán de entre ellos muchas generaciones sin que sean un pueblo. Y lo colocaron en el 1830 blanco. Y cuando se liberaron, se abolió la esclavitud, se dieron cuenta de que eran racistas y lo cambiaron a puro. Y de estos hay bastantes cambios. Hay cambios de profetas que decían que de la forma que nació Jesús fue que el Padre vino donde María, tuvo relaciones sexuales con María y de ahí vino Jesús. Todo eso lo han cambiado. Ya eso no lo dicen. Hay demasiados cambios. A diferencia de cómo se transmitió el Nuevo Testamento, el libro de Mormón ha sido manipulado por una
secta, ha sido manipulado por una corporación que manipula a su antojo y las otras personas solamente que pueden hacer, confiar en lo que ellos dicen. Hay muchas personas que dicen, no, yo me quedo con la Reina Valera Gómez porque va al texto recibido y voy a ignorar todo esto. ¿Por qué? Porque ha sido su tradición, porque ha sido lo que siempre han tenido, porque ha sido lo que han valorado, porque la Reina Valera la han cambiado. No la han cambiado en el sentido de que están descubriendo qué es lo más preciso que escribieron los apóstoles. Lo que importa es qué escribieron los apóstoles, no lo que las personas comiencen a pensar. Entonces, si uno le pregunta a una persona, ¿tú crees que con todos esos cambios que han habido a propósito en el libro de Mormón, tú puedes confiar en el libro de Mormón? Dice, bueno, yo le oré al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dice que eso sí es de Dios. Y esa es mi respuesta. No me importa que tú me muestres los cambios, no me importa la evidencia que tú tengas. Yo le oro a Dios y él me ha contestado, dice que eso sí es de Dios. Jesús, el Shema dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando Jesús los cita, Él le agrega, y amarás a Dios con toda tu mente. Entonces tenemos que ser sinceros con la evidencia que tenemos, decir la verdad y poder hablar en verdad. También está el espacio aquí. Este, el libro del Corán. El libro del Corán, su mismo libro dice que ni una sola palabra, letra puede ser corrompida. Y cuando lo copiaron, ya habían personas diciendo, no, son 112, no 114 capítulos. Y había una discusión hasta que llegó 30 años después una persona, un calif es como un líder de ellos, llamado Uthman, cogió todas las copias diferentes que había y las quemó. Y dejó solamente una. Tratando de manipular. Y diciendo, Dios tiene que dejar una, es porque me va a utilizar a mí a dejar una. Y todas las personas tienen que confiar. Pero, aunque trató de manipular, hoy en día se encuentran 31 Coranes diferentes. O sea que ellos dijeron que la Biblia viene de Dios, yo digo que eso viene de Satanás, y que no puede ser corrompida, y el mismo hombre trata de asegurarse de que no sea corrompida, pero nadie puede encontrar a Dios. Cuando la Biblia dice, cielo y tierra pasará, más mi palabra no pasará, no quiso decir ninguna letra va a ser cambiada. Lo que quiso decir es, tú puedes coger cualquiera de estas Biblias, cualquiera, y todas de ellas te van a explicar el mensaje del Evangelio, su muerte, su resurrección, y no hay ningún cambio de doctrina. ¿Ya? Ahora, hay ciertas religiones que utilizan el texto recibido, más las verdades que hay en él, más mentiras para enseñarte doctrinas falsas. Y por esa razón es importante entender esto, porque te van a decir verdades mezcladas con mentiras para engañarte. Y si tú no sabes esto, fácilmente caes en esa trampa. En el poco tiempo que queda, ya cada uno vio Marcos 16:16. Vamos a abrir todos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, la cláusula juánica. Sí, ya. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Sí. Franklin. ¿La tienes aquí? Hábleme también, por favor, en 5.7. Primera Juan 5.7. Si alguien, ¿ya la tienen? Si alguien les pregunta a ustedes, ¿cómo me puedes demostrar que la Trinidad es verdad? Tiene Primera Juan 5.7, ¿qué dice Primera Juan 5.7? ¿Es este versículo claro de la Trinidad? ¿Es claro? ¿Es el único versículo que nos puede demostrar que la Trinidad es cierto?
No. ¿Por qué? Porque hay otros. La Trinidad es una doctrina que se llega a ella, está la palabra clave, sistemáticamente. El primer paso es, existe un solo Dios. El segundo paso es el Padre, se le llama Dios. El segundo paso, a Jesús se le llama Dios. El tercer paso, al Espíritu Santo se le llama Dios. El cuarto paso es que Jesús se diferencia al Padre, que Jesús se diferencia al Espíritu Santo. Y entonces la conclusión es, claro, hay otros pasos más pequeños, eso es prácticamente la base de lo que es la Trinidad. Entonces, si una persona te dice, la Biblia, la Trinidad, no, eso no es cierto porque ese versículo no está en los manuscritos más cercanos. ¿Te está diciendo una verdad o te está diciendo una mentira? Léame el 5.7, por favor. ¿Qué más dice? Nada más. Esta es mi opinión. Lo más probable que se lea en la Reina Valera es un comentario de lo que eso significa. Y lo pasaron a la Biblia de Erasmus, a los manuscritos que tenía Erasmus. Erasmus los pasó al texto recibido. Casiodoro de Reina lo incluyó en la Biblia del Oso y así continuó. Si tú ves la Biblia de las Américas, no contiene esa cláusula. Sí contiene el final, y todas las Biblias contienen el final de Marcos 16, del 9 al 20. Sin embargo, en la Reina Valera del 2015, como ustedes leyeron, están las notas para que las personas entiendan qué es lo que se ha encontrado. Pastor, el micrófono, por favor. Sí, la versión de la Biblia de las Américas y la nueva Biblia de las Américas contiene las notas de pie. Las contiene también. Sí, dice, manuscritos más antiguos, estos pasajes no se encuentran o este texto no estuvo, ¿no? Eso sí. Entonces, a diferencia del Libro de Mormón, a diferencia del Corán, donde tratan de engañar a la persona diciendo, no, esto es lo que es, nosotros tenemos tantos manuscritos que podemos saber qué es lo que hay, y lo que hacen los traductores es no engañar a las personas y colocar notas para que el lector entienda. Si durante este tiempo, digamos en el año 1000 o en el 1200, una persona dice, jaja, voy a cambiar la Biblia entera, y cambia todos los manuscritos a su propio antojo, ¿él va a poder hacer eso? Lo va a poder hacer con él, pero todo el mundo, por todo lado, tiene manuscritos de toda clase y van a saber que él lo cambió. Y esa es la forma en que Dios, por medio de la evidencia que nosotros podemos ver, ha decidido preservar su palabra de esa forma. Y creo que es la mejor palabra. Porque si una sola persona la controla, como Uthman en el Corán, nosotros tenemos que colocar nuestra fe en lo que esa persona ha hecho. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, la cláusula, es importante saber eso, porque si tú le predicas a una persona y esta persona tiene una pregunta de la Trinidad, tú le das el versículo de 1 Juan 5:7, esa persona te dice, eso no es verdad, y luego te agrega otras cosas que son mentiras sobre la deidad de Dios, de Jesús, perdón, te puede hacer creer que lo que tú crees es falso. Y abramos por última vez, antes de irnos, Marcos 16, versículo 16. ¿Quién tiene la del 2015? ¿Javier la tiene? Sí. Todas las Biblias creo que van a leer lo mismo porque en el original no está del 9 al 20. Cuando digo el original estoy hablando de los manuscritos del texto crítico. No está del 9 al 20. Pero ¿qué dice Marcos 16, 16? Sí, se lo puede leer. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, hay una doctrina que va en contra de la salvación solamente por la fe a través de la gracia de Dios, que es que la persona para poder ser salva tiene que ser bautizada. Si no es bautizada, por más de que usted crea en Dios y en la muerte y resurrección de Jesús, si no es bautizado, no va al cielo. Esa es una doctrina que enseñan varias iglesias, hasta iglesias cristianas, las unitarias, los católicos. Hay muchas iglesias que enseñan esa doctrina y utilizan este versículo porque claramente dice, el que creyere y será bautizado será salvo. Es un versículo clave y es un versículo claro que enseña esa doctrina. Pero en el texto crítico, en los textos más antiguos, ese versículo no existía.
¿Queda claro? En las próximas clases vamos a estar estudiando las doctrinas esenciales. Vamos estudiando 5 de ellas. Y vamos a ver que con la ayuda de esta clase nos vamos a ver que podemos demostrar con la Biblia que estas doctrinas son ciertas. Y vamos a ver los ataques que recibimos nosotros y cómo defendernos de estas doctrinas falsas. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nadie puede contra ti, solamente tú existes. Te damos gracias, Señor, por darnos el tiempo de estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por preservar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por animarnos a estudiar tu palabra. Bendice el servicio de hoy, bendice a los hermanos que están encargados de ella. En el nombre de Jesús. Amén.